Empezamos este estudio del libro de Apocalipsis y lo vamos a desarrollar de una manera especial, leyendo versículo a versículo y comentando todo lo que va apareciendo en el texto. No queremos sacar doctrinas en base a prejuicios ni a ideas, sino que sea la Biblia la que hable a sí misma en cuanto a lo que hay escrito en él. Muy bien, empezamos hablando del título, Apocalipsis, una palabra que quizá en el contexto cristiano es familiar, pero para el resto de las personas es una palabra que se refiere a tragedia, ¿no? A destrucción. Pero realmente la palabra apocalipsis, que viene del griego koine, significa revelación. Revelación, es decir, algo que es destapado, que estaba allí, pero permanecía oculto. Y dice el versículo 1 del Apocalipsis, que ya sabéis que lo escribió Juan aproximadamente en el año 90 y tantos después de Cristo, ya habían fallecido los apóstoles. Dice así el versículo 1 del capítulo 1. Revelación de Jesús el Mesías, que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder en breve, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dice revelación rotunda, algo que es desvelado, como decía antes, pero que estaba oculto aun cuando existía en la mente del Padre, de Dios Padre, y que es revelado a través de Jesús. Ya sabéis que Jesús viene del hebreo Yeshua, que significa Yahvé salva. Jesús el Mesías o el Cristo, porque son las mismas palabras, aunque una es hebreo y la otra es griego. Mesías es el ungido en hebreo y Cristo es el ungido en griego, pero ambas significan lo mismo. Por eso cuando hablamos de Jesucristo es el Salvador, el ungido. Dice también que Dios le dio, Dios Padre le reveló a Jesús todo lo que iba a acontecer para manifestarnos a nosotros, a sus siervos, lo que debe suceder en breve. No significa que desde el momento que Juan recibe la revelación hasta que esto suceda va a ser rápido, va a ser en poco tiempo. Lo que dice es que ocurra, cuando empiecen a acontecer estas señales, será en poco tiempo que se desarrollará de una manera completa. Así que 2000 años después estamos viendo como nunca cómo se está desvelando todos esos misterios que el Señor profetizó a su pueblo hace más de 2000 años. Dice el final del versículo que lo envió por medio de su ángel. Ángel, una palabra griega que significa mensajero, enviado. Y la Biblia está llena de ángeles, ¿verdad? De mensajeros de Dios que vienen a transmitir una información, a proteger o a responder a las peticiones del pueblo de Dios. Y el mensaje va dirigido en primera persona a su siervo Juan. Mira qué bonito que aunque Juan era un hombre muy famoso, era el único superviviente de los 12, incluso Pablo había fallecido, ahí estaba en la isla de Patmos, como veremos en siguientes capítulos, y él, que estaba por causa del Evangelio preso, recibe esta revelación, pero siendo apóstol, siendo un hombre de referencia en todas las iglesias de Asia, eh, y de renombre, el Señor lo menciona como siervo, porque no hay grandes ni pequeños hombres de Dios, sino hay hombres de Dios que sirven a un Dios grande. Así que qué hermoso que sea el ministerio que tengamos, siempre permanezcamos en humildad, sabiendo que somos meros siervos y que lo que hacemos no tenemos por ningún mérito, porque como dice el Señor, siervo inútiles somos. Juan significa Johanan, Dios es bueno, o Yahvé es bueno. Seguimos con el versículo 2, el cual Juan dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús el Mesías o el Mesías, de todo cuanto vio. El testimonio es muy importante, contar lo que se ha visto, lo que se ha vivido, lo que se ha experimentado, es vital para que podamos mantener el testimonio de Jesús, de la palabra de Dios, porque ya sabéis que Jesús es el verbo de Dios. Dice Juan capítulo 1 que en el principio estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios.
Es importante entender que el verbo, la palabra de Dios, el pensamiento de Dios pronunciado y revelado es Jesucristo. No lo hace el Señor a través de cualquiera, sino de su propio Hijo, y lo declara el verbo de Dios, la palabra de Dios. Qué bonito es que es la revelación de Jesús, es el puente, es el mensajero, es quien da la voz de alarma sobre lo que debe suceder en breve. Así que es muy interesante ver que aunque el mensaje viene de Dios Padre, no se puede transmitir si no es por su Hijo Jesús. Es el único, escuchadme bien, el único autorizado para revelar la verdad absoluta y la vida abundante. No hay profeta que no haya recibido nada de Jesús a través de su Espíritu. Es Jesús el único que tiene el poder y la autoridad de con su palabra crear y destruir, mantener o quitar. Así que entendamos que Jesús no es simplemente un profeta, no es simplemente un, un enviado, es el Dios todopoderoso que se encarnó en un hombre y que representa la voz visible, audible y reveladora de Dios Padre, en el nombre de Jesús. El Mesías, como hemos dicho, el ungido de todo cuanto Juan vio. Dice el versículo 3. Y esto es muy interesante porque hay personas que no les llama mucho la atención el libro de Apocalipsis, porque no lo entienden, porque hay mucho simbolismo, porque tiene relación con otras cartas del Antiguo Testamento como es Ezequiel o Isaías o el profeta Daniel, y no comprenden. Pero mira lo que dice el Señor para nosotros. Bienaventurado, dichoso, feliz el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Lo que venía a decir, dichosos aquellos que pueden escuchar. Primero el que lee, ¿por qué? Estamos situándonos en el siglo I después de Cristo, donde no existía una copia de la escritura como tenemos ahora, donde todos podemos leer. En ese tiempo, el que leía el rollo era el sacerdote, era el escriba o era el fariseo, y los demás escuchaban. Así que tanto el que leía como los que escuchaban, la asamblea de Dios, las palabras de esa profecía se pueden considerar bienaventurados y dichosos primero por poder conocer esa revelación tan increíble y tan oculta que ha sido revelada en estos últimos tiempos que empezaron con la iglesia de Pentecostés. Y porque si guardan las cosas que en ella están escritas, se librarán de lo que está por venir. Ya sabéis que aunque aquí dice que el tiempo está cerca, para el Señor 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. El Señor vive de una manera atemporal. Para Él el tiempo y el espacio no existe. Él no vive dentro del tiempo y del espacio. Es más bien una creación de Dios para que el hombre, para que lo creado de manera natural pueda tener un contexto, una base, un comienzo, un proceso y un final. Pero Dios está fuera de ese tiempo. Por eso el Señor nos dice, está cerca para todas las generaciones. Porque hay, como veremos, cosas que hay que revelar de ese presente, de el presente continuo que representa estos 2000 años y que está pasando, y de lo que va a venir que todavía no ha ocurrido. De eso hablaremos un poquito más adelante. Dice en el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Aquí ya Juan habla directamente. ¿Por qué? Porque ya ha recibido la revelación de Jesús por medio de su ángel. Ya ha recibido el mensaje de Dios Padre. Así que ahora tiene que transmitir un mensaje y empieza saludando, porque él quiere saludar a las iglesias que estaban en Asia Menor, que representa lo que hoy es Turquía. Y esas 7 iglesias, ya sabéis que el número 7 representa la plenitud, la perfección, tiempos completos. Por eso no es casualidad, sino causalidad que Juan hable a las 7 iglesias o que Dios hable a las 7 iglesias. Primero porque históricamente había 7 iglesias, que ya veremos, ¿no? Estaba Éfeso, estaba Esmirna, estaba Tiatira,
estaba Sardis, estaba Pérgamo, estaba Filadelfia y estaba la Odisea. Estas iglesias las pastoreaba el apóstol Juan. Él era, digamos, el que cubría y cuidaba como padre espiritual a esas 7 iglesias. Pero como entendemos que el 7 representa la plenitud, estamos entendiendo que este mensaje, que históricamente era para esas 7 iglesias, también lo es para toda la iglesia universal de todos los tiempos. Es decir, el periodo, o mejor dicho, el colectivo que comienza con Pentecostés, con los 120 en el aposento alto y que acabará con el rapto, que será o que tendrá lugar dentro de ya no mucho tiempo. Este elenco de personas que han sido transformadas por el Espíritu Santo al recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, conforman la iglesia. Iglesia significa, o en griego la palabra es eclesia, que significa congregación, reunión. Es una palabra muy usada en aquella época en todos los tipos de contextos. Pasa que hoy se identifica con el tema religioso, pero eclesia era la concentración, la congregación de personas de todo tipo, ya fuera de corte político, de corte filosófico, o como la iglesia lo adoptó, y por eso lleva el mismo nombre, en el contexto cristiano, que están en Asia, no Asia oriental, sino el Asia menor, que como hemos dicho, conforma hoy día el país de Turquía. Y aquí viene una presentación, o mejor dicho, un saludo muy interesante. Gracia y paz. Estas son 2 palabras que se repiten en el Nuevo Testamento constantemente. Pablo a las iglesias que fue fundando una por una, les habla de lo mismo. La gracia de Jesucristo, es decir, los dones, los regalos que gratuitamente Jesucristo nos da, sin merecerlo de ninguna manera. Por eso es gracia, es gratis. Viene de charis, que es gratis. No hay mérito por nosotros para recibir eso. No hay recompensa, o sea, compensación por un trabajo hecho. Esto es gratis, lo hace Dios porque nos ama. Pues la gracia de Dios y la paz, que es la consecuencia de recibir esa gracia cuando uno tiene la certeza de que Dios te cubre, de que tu futuro está en sus manos, de que todo va a ir bien. ¿Qué es lo que viene al corazón? Paz. Por lo tanto, forman un tándem como las piernas de una persona. Una va avanzando, después avanza la otra y así la persona camina. Pues la gracia y la paz tienen que ir con nosotros. ¿De quién? Del que es, del que era y del que viene, y de los 7 espíritus que están en su trono, y de Jesús el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Madre mía, algunos dicen que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Puede ser que la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia, pero el concepto Trinidad está impregnado en toda la Escritura, desde Génesis, el primer libro, hasta Apocalipsis, el último libro del canon, que se cerró con este libro. Todo está impregnado de la Trinidad. Un solo Dios verdadero en 3 personas que tienen una armonía perfecta, compacta, indestructible. No hay conflicto entre ellas, no hay desavenencia, no hay roce. Es una armonía que nosotros no podemos comprender porque no la tenemos con nadie, ni con nosotros mismos. Estamos en proceso de recuperar esa armonía con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Y estamos reconciliándonos. Es un proceso gerundio, que es progresivo, ¿verdad? Así que anhelamos esa armonía que tiene la Trinidad del que es, el que era y el que viene. Está hablando de Dios Padre. Acordaros que en el nuevo cielo y en la nueva tierra no habrá sol, sino que Dios Padre será la lumbrera, será el sol y Cristo la luna. Hablando simbólicamente, Dios creó el sol y la luna para mostrarnos lo que eso va a ser por la eternidad. Así que qué maravilloso que el Señor va a estar con nosotros por la eternidad, alumbrándonos, porque ya no habrá un astro físico que nos ilumine, sino que la misma luz de Dios, porque Dios es luz, nos iluminará con su calor y con su amor. Bendito sea su nombre. Habla de Dios Padre y habla de los 7 espíritus que están ante su trono. ¡Qué misterioso! ¿Quiénes son estos 7 espíritus que están
ante su trono. Es interesante que está hablando también del número 7, 7, la perfección, la plenitud de Dios. Igual que el 10 ya veremos que representa la perfección humana, el 7 representa la perfección espiritual de Dios. ¿Por qué 7 espíritus? Porque estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es perfecto, completo, y es la prolongación de Cristo y Cristo la prolongación del Padre. Y estos tres forman un tándem maravilloso que ya en el Génesis estaban diciendo que cuando Dios creó los cielos y la tierra y dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. El Padre piensa, el Hijo proclama y declara y el Espíritu Santo crea. Y ambos son una misma mente, un mismo Dios, aunque son tres personas distintas. No tres manifestaciones distintas de una sola persona. No, no, no. Cada uno tiene su personalidad, pero forman una unidad y una armonía insuperables. ¿Y por qué 7? Isaías dice algo muy interesante. Dice que estos 7 espíritus tienen nombres, son cualidades del Espíritu Santo. Dice que los 7 espíritus son espíritu de Yahvé, del autoexistente, es el Espíritu de Dios. Segundo, espíritu de conocimiento, todo lo conoce, todo lo sabe. Tercero, espíritu de inteligencia. No es suficiente con conocer, hay que comprender lo que se conoce, si no, no tenemos capacidad de discernir. Cuarto, espíritu de sabiduría. Cuando uno tiene conocimiento e inteligencia para comprender, necesita sabiduría para aplicar, y el Espíritu Santo es sabio para aplicar, y todos los que lo tienen reciben esa sabiduría. El quinto es espíritu de consejo. Cuando tenemos el conocimiento y la inteligencia para comprender y la sabiduría para aplicar, podemos dar consejo al que lo necesita. Por eso el Espíritu Santo es el consejero por excelencia. El sexto dice espíritu de poder. Quizá este es el enfoque o la capacidad que más se busca cuando uno está pidiendo la llenura del Espíritu, el poder, pero no es ni más ni menos que una de las 7 áreas que necesitamos. El poder para que respalden nuestras palabras la manifestación del Espíritu Santo obrando con prodigio y con toda suerte de manifestaciones sobrenaturales. Y el séptimo, espíritu de temor de Yahvé. El temor y el miedo son dos cosas distintas. El que tiene miedo huye. El que tiene temor de Yahvé lo busca, se arrodilla, confiesa y desenmascara todo su pecado. El que tiene miedo esconde delante de Dios lo que ha hecho mal. Y por eso Adán y Eva, cuando pecaron, se escondieron. Sin embargo, el que tiene temor reverente cuando peca, lo que hace es lo contrario, busca a Dios, ay Señor, perdóname, porque es un rasgo de uno que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Así que imaginaros lo que Isaías en el capítulo 21 nos muestra acerca de estos 7 espíritus que están ante el trono de Dios, cara a cara, sin ningún problema, porque es Dios mismo. Y por cierto, el tercero, de Yeshua, de Jesús, el Mesías, el ungido, el testigo fiel, fiel porque Él no falla. Si Él dice que lo hace, porque Él es comprometido, porque Él no engaña ni traiciona, porque dice la palabra, el que confía en Él nunca jamás será avergonzado, ni defraudado, ni humillado, porque Él cumple su palabra. El primogénito de los muertos, porque fue el primero en resucitar. El primero. Evidentemente, ya otros resucitaron antes, el mismo Lázaro resucitó por Jesucristo, ¿verdad? Pero cuando habla del primogénito, se refiere a aquel que es primero que todos. Cristo es primero. ¿Por qué? Porque no tiene principio. Se encarnó en un momento determinado, pero Él no tiene principio. Él es la primogenitura del Padre y la primicia del Padre. Qué maravilloso es Jesucristo, lo contento que tiene que estar el Padre con Él y lo enamorado que tiene que estar de su Hijo, siendo tan fiel, tan bueno, tan humilde, tan interesante, tan sabio. Oh Señor, gracias porque estamos enamorados de ti, Jesús, y de ti, Padre, y de ti, Espíritu Santo. Y el soberano de los reyes de la tierra.
Mirad, Él y solo Él es el gobernador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene la máxima autoridad, el que es exaltado hasta lo sumo, el que tiene un nombre que es sobre todo nombre, Yeshua, el Mesías, el Señor y Salvador. Bendito sea su nombre. Así que ahí está la Trinidad de una manera completa y perfecta. Al que nos ama, porque nos ama con amor eterno y nos lo demostró. No fue palabrería, fueron hechos y ese amor nos libertó. Donde está el Espíritu hay libertad, porque el Espíritu viene, porque Cristo murió por nosotros y ahora podemos delante del Padre estar cara a cara y el Padre nos envía la promesa que Él hizo anteriormente. Nos libertó de nuestros pecados con su sangre preciosa. No es que no fallemos todavía, pero ya no vivimos de una manera pecaminosa. Fallamos, pero vivimos de una manera santa. El que vive de una manera santa, cuando peca, se arrepiente porque le duele en su corazón, pide perdón y de nuevo es restaurado. El que vive de una manera pecaminosa no se arrepiente, piensa que es normal, es común, pero no es normal, es anormal pecar, es anormal rebelarse contra la voluntad de Dios, es anormal transgredir la perfecta ley que Dios dio para la convivencia del hombre. Así que le damos gracias al Señor por sacarnos de ese matrix de maldición, llevarnos al reino de la luz y ahora podemos discernir, que el don de discernir es distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahora sí podemos pedir perdón cuando nos equivocamos y ser libres por la sangre de Jesucristo. Dice el versículo 6, y nos hizo un reino sacerdotal para Dios y Padre. A Él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. Nos hizo un reino sacerdotal. Muchos saben de esta palabra, pero no saben lo que significa, no comprenden. Sacerdote significa intermediario, mediador. ¿Y qué es un sacerdote de Dios exactamente? Es aquel que está entre Dios y los hombres que todavía no han conocido a Dios. ¿El objetivo qué es? Presentarlos, restaurar su comunión y que el Dios Todopoderoso pueda de nuevo disfrutar y mutuamente de la comunión íntima. Por eso el ministerio de la reconciliación que Cristo trajo es tan importante y nosotros tenemos ese legado. Él vino para reconciliar al Padre con nosotros. Y ahora los cristianos nacidos de nuevo, que ya estamos reconciliados con el Padre, tenemos que reconciliar al Padre con el resto que todavía vive en rebeldía contra su voluntad. Por eso Él ha hecho un reino de mediadores, de intercesores, de sacerdotes, para Dios su Padre, para que los que han de ser salvos, los que son buena tierra, puedan conocer al Padre, disfrutar de la gracia de Jesucristo y de la comunión del Espíritu Santo. Por eso dice el versículo, a Él sea la gloria, es decir, la manifestación poderosa de su presencia, la honra. No hay mayor gloria que la de Dios y la soberanía sobre todas las naciones, sobre todos los ángeles, sobre todos los demonios, toda la soberanía caerá sobre Jesucristo, aunque ahora mismo ni el mundo ni los demonios están bajo su soberanía, están en rebeldía permanente contra la autoridad de Dios. Pero eso se acabará porque la humillación de Cristo, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, se tradujo en una exaltación hasta lo sumo. Dios Padre le dio un nombre que sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor y toda rodilla se doble ante Él. Así que la iglesia ya se está doblando, ya está arrodillada delante de Cristo, ya confiesa que Jesús es el Señor, pero el mundo y los demonios todavía no. Un día lo harán, obligado, a la fuerza tendrán que reconocer, pero no por amor y por sometimiento, sino por obligación, porque hay que reconocer lo que es reconocible y hay que confesar lo que es cierto. Muy bien, y aquí dice el 7, y ya estamos terminando. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y también aquellos que lo traspasaron, y harán lamentación por él, todas las tribus de la tierra. Sí y amén. Es muy interesante este versículo,
porque dice varias cosas. Primero, he aquí viene con las nubes. Es curioso que cuando él se marchó, también se ocultó entre las nubes. Quizá tú estás pensando en H2O, en forma de gas, pero el texto está indicando de Shekinah. La Shekinah es la nube de Dios. Es la manifestación de Dios Padre. Es esa nube gloriosa de luz que muestra la presencia del Padre. Y él se fue a la presencia del Padre y una nube lo ocultó, la gloria de Dios. Pero viene de nuevo con las nubes, viene de nuevo con la gloria de Dios. Y esta vez no viene de una manera humilde, en un pesebre, en un poblado de Belén, que era un pueblecito pequeño y aislado, sino que todo ojo lo verá. Aquí hay dos cosas. Primera, que la gloria de Dios será tan grande que no será un hecho baladí, sino algo notorio a todo el mundo. Pero hay otra cosa. Estamos rodeados por satélites. Hay miles de satélites artificiales que rodean la Tierra. Y cuando Cristo venga habrá más, porque ya sabéis que Elon Musk con Tesla y con SpaceX está lanzando a cientos de satélites mensualmente para poder cubrir toda el área de la Tierra y que no haya lugar, ni desierto, ni selva donde no haya una red wifi, en este caso inalámbrica, para que todo el mundo pueda estar conectado. Así que la televisión llegará a todos los rincones y todo ojo verá la venida. Va a ser algo impresionante. Evidentemente, la iglesia vendrá con él. No estaremos desde ese punto de vista, sino que vendremos con Cristo. Ya hablaremos de esto porque vienen capítulos muy, muy interesantes de qué va a pasar con la iglesia del Señor y los detalles específicos que la Biblia habla. Y dice que lo verán también aquellos que lo traspasaron. ¿Quién mató al pueblo judío? Perdón, ¿quién mató a Jesús? Fue el pueblo judío, aunque directamente lo hizo el pueblo de Roma, fueron presionados por el pueblo judío, o sobre todo por los sacerdotes y los fariseos y los escribas corruptos, celosos, envidiosos de que Cristo estuviera recibiendo el seguimiento del pueblo que iba tras él, quisieron quitarlo de en medio para seguir recibiendo ellas la gloria y quedarse con la propiedad de Jesucristo. Así que este pueblo que lo traspasó en su día, ahora lo verá. Pero fíjate que lo van a ver con otros ojos, porque dice la palabra que ellos sí creerán en el Mesías cuando Jesucristo vuelva. Ahora mismo están esperando su Mesías y no consideran a Jesús como el ungido de Dios. Pero cuando llegue ese momento, sí, ya veremos cómo se va a producir esa transformación, pero sí, por eso lo verán también aquellos que los traspasaron, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y también lo verán, harán lamentación por él todas las tribus de la tierra. Lamentación no por su muerte, lamentación por su regreso, por su venida, porque serán conscientes de que han vivido desordenadamente, que le han robado la gloria a Dios, que han hecho lo que han querido. Pero ahora el Señor le está diciendo que cuando yo venga, el mundo lamentará la venida de Cristo. Veremos más adelante cómo la gente se esconderá y dirá, escóndenos de aquel que viene, escóndenos de la luz de Jesucristo, como ratas, ¿verdad? Escondiéndose porque no quisieron reverenciar a Cristo, pero sí a Satanás y a todas sus huestes. Así que harán lamentación por su venida. No lo quieren, el mundo no lo quiere y no lo querrán cuando venga y ya lamentarán ese regreso. Pero la iglesia dice, sí, amén, regresa Señor Jesús, bendito sea. Y terminamos con el versículo 8 que dice, yo, Jesús, Yeshua, el Mesías, el Verbo de Dios, soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Cristo, que es el agente de Dios Padre, el que habla en primera persona, el que revela el mensaje del Padre, dice, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Yo no tengo principio ni tengo final. Yo tengo todo el conocimiento y toda la sabiduría de Dios Padre, el Todopoderoso. Él todo lo puede. Y el que va a venir a reinar de una vez para siempre, Él se despide y se define como quien es, para que ninguno tenga duda de que Jesucristo no fue un mero hombre, sino que fue el todopoderoso Dios, Hijo de Dios Altísimo, hecho hombre, que habitó entre nosotros
para enseñarlos cómo debíamos de vivir y para restaurar la relación con el Padre por medio de su sangre preciosa. Y así terminamos esta primera clase.